por supuesto, martes, medianoche. Sexto sentido, como siempre le digo, 6 sentidos. Qué necesario hoy por hoy para entender la realidad planetaria. 5 sentidos no alcanzan, se lo puedo asegurar. Bueno, hoy un placerazo. Estoy con un caballero que hizo como una reingeniería de su propia vida. Es emprendedor, empresario, fundamentalmente es un gran especialista en todos los procesos de innovación y creatividad y además ha escrito unos cuantos libros interesantísimos. Su nombre es Álvaro Rolón. Ya te está tomando la cámara, Álvaro. ¿Vale? Te está tomando la cámara, maravilloso. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Gracias. Muy bien. Aquí andamos. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Ponele. Ya está bueno que todo esté. ¿Viste cuando dice, está todo tranquilo? Es como que uno dice, ¿estará por pasar algo? ¿Es buena la tranquilidad para crear? ¿O necesitas una especie de adrenalina permanente? Digo, no sé si vos personalmente, sino lo que vos ves como epifenómeno en la gente. ¿El creativo necesita estar tranquilo o necesita estar rodeado de lío, de ruidos? Qué buena pregunta. Hay distintas formas de creatividad, ¿no? La que yo más adoro tiene que ver con la que crea para largo plazo, ¿no? Yo lo llamo una creatividad expansión. Sí. Y esa creatividad no puede suceder si la mente está desordenada. Y si el alboroto, o el lío, o la adrenalina, como vos llamás, o el extremo ajetreo existe en tu mente, es muy difícil que puedas crear, ¿no? La creatividad sucede en el instante en que haces silencio. ¿Viste? Si hablas mucho, ¿no? Sí. O estás muy aturdido, Sí. no puedes acceder a una fuente de creatividad o propia o colectiva, ¿no? ¿Dirías que la creatividad tiene que ver con procesos lógicos de introspección? Viste que hay gente que no es introspectiva, hay gente que necesita estar todo el tiempo de manera expansiva comunicándose con los otros y hay gente que tiene una situación en donde, ok, me comunico mucho pero necesito introspección. Sí. ¿Eso está bueno? No, yo no lo llamaría introspección, yo lo llamaría escucha. La creatividad hace pie en una buena escucha. Escucha interior, escucha con de vos uno, mismo. con otros, con el lugar, con el presente, con lo que te rodea, con lo fenomenológico, con lo que está pasando a vos, a tu organización, a tu equipo, a tu familia, a la nación, a la ciudad, en el lugar donde vos querés crear algo hacia algo más. Y creo que adolecemos de escucha. Me incluyo, digo, a veces me doy cuenta que no tenemos una buena escucha. Porque escuchar es poder entender qué está pasando. Y vos no podés crear algo mejor si no entendés lo que pasa ahora. Y eso me parece que es muy necesario. Y no sabemos escuchar bien. Sabemos reaccionar. Y en general lo que hacemos cuando creemos escuchamos, vemos reflejados nuestros propios paradigmas en el otro, que no es una escucha auténtica. Sí. ¿No? A veces, ¿sabés qué? Me pasa mucho que por ahí encuentro, viste, mucha gente que dice, ay, fulano de tal dijo tal cosa en tal programa o en el programa, y vos decís, no, la verdad es que nunca dijo eso. En realidad, por ahí, viste, estás interpretando algo que vos querías escuchar y esa persona en un programa nunca dijo eso que vos estás diciendo que dijo. Sí. Es interesante. Sí, definitivamente. A ver, hay como distintos tipos de escucha, ¿no? La primera escucha es la que no escuchás, que solemos decir que escuchás, pero no escuchás normalmente, ¿no? Y es, de algún modo estás como rodeado de una serie de cortinas bajas en las que vos te reflejás, que son tus propios paradigmas, ¿no? Es como una primera escucha que reacciona a hábitos, ¿no? Es como que vos repetís en base a lo que venís haciendo. Entonces volvés al pasado, ¿sí? Después hay una segunda escucha más, de algún modo científica, que vos podés decir, bueno, veo eso que es distinto a lo que yo creía. Mirá vos, hay como veo el objeto afuera de mí. Empezás a relacionarte con lo de afuera de un modo más interesante. Después hay una tercera escucha, que es más empática, que es escuchar, pero no desde mí, desde el otro. Esa es una escucha mucho más auténtica, es poder entender desde el otro. Y después hay una cuarta escucha que podemos llamarla escucha o no, pero es una escucha más co-creadora, en la que ya me fundo con el otro en un fenómeno X y juntos co-creamos. Ahí ya vos te disolvés, ya no entran a jugar tus propios paradigmas. Esos son los mejores equipos de trabajo. Absolutamente. Claro. Sí. La herramienta fundamental es la confianza. Y vos eliminar tus propios límites, que es muy difícil porque para eliminarlos tenés que darte cuenta cuáles son. Claro. Darte cuenta de tus propios paradigmas.
¿Y cómo fue ese proceso en vos, Álvaro? A ver, no tenemos 40 horas seguidas, porque eso debe ser largo, pero sé que es muy interesante, pero de manera sintética poder explicar. Vos tenés una vida, de verdad, creo que es muy interesante todo lo que has hecho hasta ahora, que es, sé que has estudiado, has pasado por administración de empresas, has estudiado temas relacionados con la economía, de hecho te has dedicado a temas financieros, has estudiado música, luego cine. ¿Cómo fue todo esto en vos? Esa aparente dicotomía de intereses que creo que obviamente todo se amalgama, ¿no? Porque el que incluso se dedica a compra y venta de activos financieros tiene que tener una gran creatividad y una gran templanza y un gran manejo de la incertidumbre, ¿no? Sí, sí, a ver, es una opinión, está basada en bastantes modelos que no son míos, que uno ve en el mundo que funcionan muy bien. Hoy en día la creatividad más exponencial, lo que promete mayor prosperidad, no en el sentido de solo económico, la prosperidad y la felicidad, ¿no? Sí, sí. Se basa en modelos holísticos, es decir, poder mirar un fenómeno de manera integral. Ahí poco basa mi historia personal, sin darme cuenta. Yo empezaba a buscar la manera de poder entender los fenómenos de distintos puntos de vista, ¿no? Yo lo viví como crisis, hoy se ve como qué lindo lo que viví. En su momento eran crisis personales. En su momento te sentiste mal, re mal. Sí. Para hablarlo, decirlo claro. Te sentiste Sí, mal. es que, pero esa crisis es oportunidad, sí, después cuando lo ves, digo, obvio. Pero en el momento decir... Sí. Por ahí es muy Nietzsche lo mío, pero digamos, yo no creo en que siempre estés bien. Si siempre estás bien... Hay algo que anda fallando. En mi opinión hay una falta de escucha. Ajá. Que te puede estar impidiendo a mejores niveles de creatividad, personal o hacia otros, ¿no? Eso no significa que sea agradable pasar por es que ser humano no es agradable todo el tiempo, ser humano. Por eso sos humano y no sos una máquina o no sos perfecto, ¿no? Entonces... ¿sería una especie, perdón, de destrucción creativa de Schumpeter? Absolutamente. Te vas destruyendo, en el buen sentido, para reconstruirte todo el tiempo. Bueno, eso me pasó a mí. Evidentemente se dio generalmente en temas vocacionales profesionales. Siempre uno tiene un área de una vida, un área en la vida de uno en la que se ve más como los aprendizajes, ¿no? Las caídas, las vueltas a pararte. En mí se ve ahí, en otros se verá en otro lado, ¿no? Por eso es que hice varias cosas para poder ir entendiéndome yo también. No es que lo hacía para ser exitoso. No, lo hacía para ser feliz yo. Que ni sé qué significa ser feliz, por otro lado, ¿no? Pero al menos buscarlo sí, ya poder es estar bien. toda una aventura, ¿no? Hay momentos en la que una pregunta no te deja dormir. Bueno, yo siempre no puedo hacer otra cosa, casi no es una elección, no elijo no responderme las preguntas que me hago. Las tengo que responder. Y eso significó dar portazos, en el buen sentido de la palabra, es soltar viejas prácticas, soltar estudios que había hecho, ir hacia lo nuevo. Y en el momento de ir hacia lo nuevo, sí, me he encontrado con miedos, he llorado un montón. Digo, no es que la vida es, en el mejor sentido, de rosa. Claro. Por momentos sí, hoy sí. Y ya veo que entro en distintos procesos nuevos ahora, con lo cual... Vos hablas mucho, bueno, has escrito varios libros. Primero quiero decir, uno de los por ahí más paradigmáticos es este que tiene un título muy llamador, ¿no? Que es Al carajo. Sí. Ese libro es, bueno, se ha comentado un montonazo. Cuando pusiste, a ver, contá un poquito la historia del libro. El título, que todos automáticamente lo referenciamos como una situación interior, decir, anda al carajo, como una... Sí. Pero en realidad vos explicás sí. que tiene que ver con la embarcación, una parte. Obvio. A ver, contame un poquito. A mí me gusta navegar, por un lado, y si soy fiel a la historia de ese libro, el libro nace distinto. El libro nace casi como un acto de rebeldía mío hacia el management tradicional. Ajá. ¿No? Porque creo que, y no soy claramente el único, muchas de las formas con las cuales se encara la gestión de los equipos, de las organizaciones, ya fue, se murió. Está fundida. Sí, está acabándose. Entonces, seguir prendido de lo viejo nos va a llevar más a lo viejo y no a lo nuevo. Entonces, un acto cuasi rebelde, digo, fuck off management, ¿no? Por supuesto, la editorial me dijo, mirá, estaría bueno ¿por qué encontrar otra manera. Utilicemos un eufemismo. Sí.
Y además es verdad que me ayudó a pensar en que esto que yo veía como el management era algo que nos pasa a todos, más allá del management. Entonces empecé a pensar en el carajo con todo. Y el carajo con todo nos llevaba a la idea de un lugar que a mí no me gustaba del todo. Daba más al lugar a pensar que realmente tenés que tirar todo. Claro. Y no era mi intención. Y ahí se me ocurrió y dijo, bueno, vamos al carajo. Pero el carajo en el sentido de no te escapes de tu vida, sino elevate por sobre tu vida. El carajo es el lugar de los barcos, más antiguamente, siguen existiendo algunos barcos, en donde, digo bien antiguamente, se elevaban para poder ver tierra más lejos. Vos por cada 10 metros que te parás en un mástil hacia arriba ves muchas más millas náuticas, ¿no? Claro. Entonces, para ver tierra más cerca. O sea que es como pararte por sobre tu propia vida, ir al carajo de tu vida, es pararte, verte a vos mismo desde ahí, que es lo que en muchos modelos se llama el pensamiento metacognitivo. Capacidad de prestar atención a tu atención. Ahí reside la principal y mejor escucha. Pensar acerca de cómo pensás. Ahora, Álvaro, déjame, tengo que ir un pequeño suspirito a esta hora de la noche, suspirito chiquitito. Pero quiero preguntarte, ¿qué le dirías a la gente que, a ver, dice, lo que dice Álvaro es muy interesante, es muy sabio? ¿Cómo se puede poner en práctica en la vida moderna cuando las personas estamos rodeadas de permanente ruido y de permanentes hasta y presiones laborales? Porque vos sos un tipo que ha estudiado mucho el tema de la innovación y la creatividad, que en la vida diaria y en el mundo de los negocios, ni hablemos, como decís, hay otros paradigmas que están naciendo, son fundamentales. Pero aquel que de repente tiene un trabajo que, bueno, por ahí dice, a mí no me gusta nada este trabajo, pero bueno, es mi destino, como quien dice, ¿no? No puedo salir, es como una cárcel interior donde no puedo salir. ¿Cómo hace esa persona para poder intentar hacer un cambio? 30 segundos, dale. En Ford, creemos que el mundo tiene que tener los mejores autos y que los autos tienen que tener el mejor mundo. Por eso trabajamos para asegurar una movilidad sustentable en el futuro. Pensamos mucho más que en autos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un placer, sigo acá con Álvaro Rolón. Álvaro, yo te dejé te la dejé picando en el área, no, en realidad, bueno, navegación tengo que utilizar otra. Decime cuál sería el símil. Picando en el área. Flotando. Flotando, sí, flotando ahí cerca del mástil. Ok. ¿Cómo hace la persona que vive rodeada, insisto, de ruido permanente y que por ahí tiene un trabajo que no le inspira ningún cambio para la creatividad, pero tal vez tiene el deseo interior de hacerlo? ¿Cómo hace para escucharse a sí mismo, perdón, en un mundo tan convulsionado? Diste algunas definiciones que yo replantearía, ¿eh? A ver. Por ejemplo, la de destino, ¿no? Ahí me gusta, en un momento hablaste de destino recién. Sí. Ahí me gusta, me siento más cerca de la definición que tiene el oráculo I Ching chino, de destino, que significa lo que tenés que hacer. Coincido, pero creo... No hacia donde vos crees que va, claro, pero, como perdido, ¿no? Pero mucha gente siente como que hay un destino predeterminado y bueno, esto es lo que me tocó. Claro. Ya está. Bueno, ahí yo disiento. Yo creo que uno predetermina, junto con otros, o al menos vale intentarlo, tu propio destino. Y eso empodera, ¿no? Sin caer en fórmulas simplistas ni baratas, creo que empodera. Y me parece que muchas personas, me ha pasado a mí también muchas veces, uno empodera a otros o al afuera. Entonces uno desde esa ausencia de poder, crees que no tenés herramientas, entonces bueno, voy donde me lleve el viento, ¿viste? Claro. Y después lo que pasa es que te empezás a quejar, porque te quejás de que por culpa de vos no podés hacer tal cosa, y empezás con tu padre, tu madre, tus primos, llegás a Adán y Eva, el presidente de la nación, el FMI. Es cierto, y yo creo que argentinos somos muy así, ¿no? Somos como, me parece, adolescentes en ese sentido. Trasladar siempre la culpa a los terceros. No significa que todo dependa de vos.
pero me parece que tenemos mucho más por hacer lo que creemos. En ese sentido, somos más constructores de tu propio destino de lo que uno cree, me parece. A mí me valió el riesgo siempre, siempre. No puedo decir lo contrario. ¿Te gusta, disfrutas del riesgo? Hay que tener esa característica también. Porque, a ver, digo, hay que tener características naturales. Además de todo el ejercicio que uno puede hacer, consciente y voluntario, ¿no hay que tener cierta, por decirlo, cierta argamasa natural para poder desarrollar está muy estudiado. Hay características personales que permiten que la creatividad, en el sentido que fuera, un nuevo proyecto, una nueva ocurrencia, una nueva música, lo que hagas, te va a ser más fácil. Por ejemplo, la aversión o no al riesgo que muchas personas tienen. Los emprendedores, por ejemplo, tienen menos miedo al futuro que otros, ¿no? Por eso son emprendedores. Claro. Y no significa que todos tengamos que ser emprendedores, porque la sociedad no podría existir si fuéramos todos emprendedores. Claro, o todos de otra manera, ¿no? Sí. Hay un equilibrio. Pero a mí me gusta también pensar no en la creatividad la que va a romper el mundo, la que va a crear el nuevo Facebook. Digo, vos en tu pequeñez, en tu propia vida, siempre hay algo más que podés hacer diferente y estás en los albores de hacerlo y depende de vos hacerlo. Y para eso no tenés que ser un gran corajudo que te vos podés tirar de bungee jumping al vacío, ¿no? Con un poco de coraje lo haces. Sí es necesario un poco de coraje, ¿eh? Ahora, estoy pensando tantas cosas escuchándote, porque pienso esto aplicado obviamente al mundo de los negocios. Antes hablabas del management y cómo se están cambiando los paradigmas en el mundo de los negocios, pero también, ahora que estamos hablando tanto en Argentina del tema de educación, ¿cómo, y muchos en el mundo, ¿no?, están diciendo que los sistemas educativos mundiales están quedando obsoletos? Sí, totalmente. ¿Cómo haces para poder inculcarle, en realidad, en el sistema tradicional o el único sistema que hay como conglomerado de toda la gente, cómo haces para que esto tenga que ver con la innovación y la creatividad ya en los niños? ¿Vos crees que hay que poner, no sé cómo decir, suponte, una materia que tenga que ver con esto, o tiene que ser una actitud desde chiquitos en las aulas, poder incentivar todo este tipo de situaciones en los chicos? Mirá, hay un montón. Y yo claramente debo conocer una parte así de lo que hay en el mundo, de lo nuevo, acerca de la creatividad de la educación y cómo desarrollar niños más creativos. Yo mando a mis hijos a un colegio Waldorf, cuya pedagogía es antroposófica, creada por un filósofo alemán muchos años atrás, más de un siglo atrás, y me parece muy interesante su planteo de cómo acceder a la creatividad, que tiene que ver con poder hablar en un lenguaje apto para el niño en determinada edad. Y el lenguaje en general que utilice, las formas que utiliza la educación tradicional, todavía hoy en día, tiene que ver más con un mundo industrial que ya deja de existir, claro, en el que se necesitaban personas todas iguales, que puedan no preguntarse demasiado para qué estás acá en la vida, y que no se quejen de lo que hacen, y que vayan a una fábrica a muy temprana edad. Al modelo tayloriano de ahí, sí, ¿no? Que hagan casi todo lo mismo. Sí. Y hoy el mundo no es así, ¿no? Entonces empezás a necesitar otras mentes, otra cosa, otra voluntad, otro deseo, otra capacidad de entender quién sos, para qué estás acá. Y ahí ese modelo industrial de todos los bancos igualitos enfrentando un pizarrón es distinto, se acaba. Claro. Ahí empiezan a haber un montón de maneras, ¿no? Si me preguntás si la creatividad es una materia, mira, hoy en día la creatividad es una materia en muchos lados, en colegios secundarios, en universidades, en maestrías. No estoy seguro que para desarrollar los niños tenga una materia creativa. Tiene que cualquier contenido darse de un modo que aliente la creatividad del niño. Cualquiera, matemática. Claro, ¿no? Seguro. Es una actitud del sistema educativo, directamente, absolutamente, como actitud. Claro, absolutamente. El niño de chico, por ejemplo, los niveles de creatividad que están estudiados desde que tenés 5, 12, 17 años, caen abruptamente a los 17, porque los mensajes que recibe el joven del exterior, sea su familia, su padre, su entorno, estás creciendo, ya sos grande, ahora tenés que tomarte la vida en serio. Entonces los niveles de creatividad caen. Qué bárbaro. Porque tiene que moldear su yo para poder adaptarse a lo que siente el mandato de afuera es. Álvaro,
me hacen señas, estoy terminando ya el programa, no puede ser, si ya, bueno, no se puede creer. Mira vos qué rapidez, por Dios. Bueno, pero déjame preguntarte, y la verdad que quedan miles de cosas, pues es un placer escucharte y cómo vas desarrollando todos los temas. ¿Cómo, estamos hablando ahora de los niños, vos decís el adolescente, y el adulto? ¿Puede, digamos, hacerle una reingeniería a su propia vida si quiere fundamentalmente hacer un cambio? Sí, ¿Vos crees que con la voluntad, ya al menos el tener la necesidad interior de hacer un cambio en cualquier estamento, hablo en el trabajo, hablo en la vida personal también, ¿no? Hay gente que por ahí tiene una vida infeliz, hasta de pareja, y dice, no, yo ya estoy. Y dice, estoy con la sopa, olvídate, ya no cambio. O sea... Sí, absolutamente, pero no es una opinión esto, digamos. Hay un montón de... Yo no soy un especialista en neurociencias, pero tengo colegas, he leído algo, he trabajado con algunos colegas en neurociencias que está súper estudiado científicamente la recreación de neuronas que nosotros podemos regenerar a partir de hábitos nuevos mejores. Y eso alienta la creatividad en muchos casos, ¿no? Y por otro lado, hay determinados aspectos de la personalidad nuestros que nosotros creemos moriremos con ellos, y no es así. No es así. Hay estudios que yo me ocupé de estudiar bastante, en donde te distinguen la diferencia entre la preferencia y la habilidad. Vos podés preferir no ser riesgoso, pero podés construir la habilidad de hacerlo. ¿Entendés? Entonces vos podés, con hábitos nuevos, empezar a encontrar, mira vos, soy una persona que ahora se anima a hacer cosas que antes no, aunque mi personalidad de base no sea un tipo riesgoso, una mujer riesgosa. Sí. Y tiene que ver con los hábitos, con la persistencia en hábitos nuevos. Y se puede cambiar a cualquier edad. Hablamos de la expectativa de vida, yo pienso, con la expectativa de vida que hay en la mayoría de los países y con el hecho de que hay personas que de repente, suponte, se jubilan y dicen, ¿y ahora puedo hacer algo? Y se pueden hacer miles de cosas. Hay enorme cantidad de estudios y de biografías que atestiguan, y grandes personalidades que atestiguan, que las llamamos la flor de la edad, está más lejos de lo que uno cree, más lejos en la vida etaria. O sea, cronológicamente entre hablando, 40, 45 y 65 años se producen lo que llaman la pieza maestra de tu vida, ¿no? O sea, vos tenés 50 y sentís que es tarde, no, es temprano. Claro, mira vos. ¿Entendés? Y ni hablar de un montón de personalidades que han hecho sus obras maestras a los 80, 85, Exacto. 90 años. Es cierto. Pero un montón. Es cierto. Con lo cual, yo te diría al revés. Estás más cerca de producir niveles de creatividad más elevados a esa edad que a los 30. Es fascinante. Yo me voy con esto. Bueno, vos que recién cumpliste los 21, imagino que entonces tenés toda una carrera por delante. 45. Bueno, no empezaste todavía tu mejor etapa. Mirá, Álvaro. Estoy arrancando. Estás recién arrancando, me encantó. Bueno, de verdad un placer. Yo digo, es como una introducción a este tema tan maravilloso y que tiene que ver con un montón de mundos, ¿no? Un mundo privado, un mundo que tiene que ver, que hay que hacer una unidad, decís vos, ¿no? Mundo personal con mundo laboral, no hay que hacer tantas diferencias. Quedará para otro programa que me encantaría que volvieras. Un placer, Álvaro. Bueno, gracias por invitarme. Verdaderamente un placer, Álvaro Rolón. Yo me despido, me pusieron la musiquita, ya me despido de ustedes hasta el próximo martes. No se olvide, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chao. Auspicia este programa Banco Provincia. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida.
Sí al 98% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Auspicia este programa Banco Provincia. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Sí al 98% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí.